Buenos días, que el Señor nos continúe bendiciendo a todos. Qué gozo y qué alegría poder encontrarnos de esta manera. Qué gozo y qué alegría es saber que el Señor está trabajando en su iglesia, saber que el Señor está haciendo la labor que Él sabe es la más conveniente para la congregación, que Él sabe que es lo mejor para nosotros como pueblo cristiano, y a nosotros qué mayor gusto y qué mayor dicha y qué mayor gozo que saber que estamos haciendo su voluntad. Y en este momento yo creo que una de las cosas que el Señor quiere es que nosotros esperemos en Él. Listo, yo también me muero de ganas, estoy que abro el templo nuevamente y que recibimos a los hermanos, y cuando eso se dé por exigencia del Estado, no se vayan a estresar cuando digamos que cuidado con la forma de saludarse, que no los abrazos. Eso en Filadelfia va a ser un trauma horrible, porque allá somos muy de esa experiencia cercana, muy de esa experiencia de contacto con las personas, y va a ser un trauma tener que llegar al culto y controlar tal vez el saludo o la cercanía el uno con el otro. Pero lo mejor es que el Señor nos está capacitando a todos en este tiempo y en este momento para que nosotros sí o sí hagamos su voluntad, para que nosotros sí o sí creamos y confiemos de que Él tiene el control absolutamente de todo. Vamos a orar, les invito a que oremos, que nos dispongamos delante del Señor y que dejemos y aceptemos que Él es quien mejor hace las cosas. Amadísimo Señor Jesús y Padre Celestial, a ti, Señor, sea la gloria, a ti, Señor, sea la honra. Alabado y glorificado eres tú, Padre Santo, porque con tu amor, Señor, nos abrazas, nos recibes, Padre Celestial, y nos invitas, amado Rey, para que nosotros continuemos haciendo la labor a la cual tú nos has llamado. Gracias, Padre Celestial, por todas y cada una de las familias, Señor, que en este momento están reunidos, Padre Celestial, que están adorándote y glorificándote. Gracias, soberano Rey, por el adulto mayor. Gracias, Padre Santo, porque tú los estás protegiendo, tú los estás guardando. Señor, tú estás protegiendo su salud. Te pido y te suplico, Señor, que a nosotros, los parientes tal vez un poco más jóvenes, nos llenes de tu amor, nos llenes de tu conciencia, Padre Celestial, para que cuidemos, para que protejamos, para que arropemos, Señor, a nuestros adultos mayores. Gracias, Padre Celestial, por los médicos. Gracias, Padre Santo, por las enfermeras, por los guardas de tránsito, Papito Dios, por los guardias de seguridad, Señor, de hospitales y de todos los rincones, Padre Santo. Gracias, Señor, por los auxiliares de droguería, por los regentes de farmacia, Señor. Gracias aún, Padre Celestial, por los vendedores ambulantes, Señor, que salen a comercializar esos productos para ganar el pan de cada día. Gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias por la familia. Gracias por todos y cada uno, Padre Celestial, de aquellos hombres y mujeres, Papá Dios, que tú has llamado para servir. Gracias por los pastores, Papito Dios, que en este momento, Señor, están buscando alternativas, Señor, o ya encontraron alternativas para continuar haciendo esa labor a la cual tú nos has llamado. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Nosotros a veces entramos en momentos de frustración. Yo no sé si usted lo ha experimentado. Cuando uno quiere las cosas con cierta prontitud, de cierta manera, cuando usted hace un trabajo arduo y usted se esfuerza y siente que no le sale bien, que en esas actividades o labores donde usted dice que lo único que le faltó fue pararse en las cejas y bailar mambo, pero no funcionó, no tuvo resultado, y en esos momentos uno tiene muchas razones para las cuales decir no se puede, no, para allá no vuelvo. Para usted madruga mucho y resulta que la vuelta que iba a hacer no la pudo hacer, y usted dice, yo no vuelvo a madrugar. Hay una cantidad de cosas que nos frustran y que llegan a ese momento de tocar nuestra carnalidad, que nos llevan a pensar, no, yo no lo vuelvo a intentar. Y la solución está ahí, en tu mano, la solución está ahí. Y la solución está en esa dependencia y esa obediencia en el Padre.
Esa obediencia y esa dependencia en Él es la que hace la diferencia en tu día a día. Yo les invito a que tomemos nuestras Biblias y en esta noche hagamos, esto no es pregrabado, es la costumbre, y en este momento hagamos una lectura de Lucas capítulo 5, de los versículos 1 al 11, y vamos a ver allí el llamamiento de los primeros discípulos, y vamos a analizar qué estaba pasando en ese momento y en ese instante. Cuando uno lee de Lucas el capítulo 1, 2, 3 y 4, sobre todo en el 3 y en el 4, se da uno cuenta de que ya Pedro conoce a Jesús. Es más, en el capítulo 4 encontramos a un Jesús que entra a la casa de Pedro y dice que allí, cuando él entra, se encuentra a la suegra de Pedro, enfermita, y el Señor llega, toca a esta mujer, y esta mujer se para y le sirve después de haber estado enferma, postrada en cama, lo cual nos permite mirar que por parte de Pedro ya había un escuchar y un entender de la palabra, y que había visto un milagro de sanidad maravilloso. Había entrado a su casa y se había encontrado con que su suegra estaba postrada en cama al punto que no podía ni levantarse, y él está allí en ese momento y ve cómo el Señor la sana, la levanta, y algo maravilloso, ¿no? Que está para otra enseñanza, y ella se para y le sirve. Bueno, ahora vamos a mirar cómo Pedro entiende ese llamado, y ahora que Pedro ha visto una serie de milagros y ha escuchado cómo se sanaron unos leprosos, y ha escuchado cómo habla con autoridad, y ha escuchado cómo Jesús está en la sinagoga hablando cuando leemos los primeros capítulos, y ha escuchado la historia, llega un momento donde se encuentra con Jesús y tiene que doblar sus rodillas, y a pesar de esa frustración tiene que entender que Jesús es el Mesías prometido. ¿Listo? Entonces dice así: un día estaba Jesús a orillas del lago Genesaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Vamos a analizar este primer pedacito, ¿listo? A lo mejor tú tienes elementos y tienes objetos en tu casa que no has identificado. Tienes elementos en tu vida personal que no has identificado, que crees que sirven para cierto tipo de trabajo. Vamos, un ejemplo tranquilo. Tú tenías tu celular y en alguna época y en algún momento tú pensaste y creíste que tu celular servía para recibir llamadas y de pronto para mandar mensajes de texto. Y ahora te das cuenta que el celular te sirve como elemento para congregarte como iglesia. Ahora, en este momento te das cuenta que el celular se volvió una herramienta tan importante para todo el mundo, que en este momento nosotros estamos usándolo para otros elementos. Aún te has dado cuenta de que ese celular sirve para evangelizar a otras personas. ¿Listo? Hay una herramienta en tus manos. ¿Cuál es? La identificaste, y esa herramienta, ese elemento que tú usas a diario, del cual no te has detenido a analizar o a pensar lo útil que puede llegar a ser para el servicio del Señor. ¿Ya te has preguntado cómo lo puedes usar para servir al Señor? Pastor, yo tengo una pala. Puedo preguntarle al Señor qué tan útil puede ser esa pala en el ejercicio de hacer más creyentes, que ese es nuestro llamado. Pastor, es mi profesión, yo lo único que sé hacer es tal cosa. Piensa, analiza, pide revelación al Señor dentro de todos esos elementos que tienes que puede llegar a servir al Señor. Analicemos de estos 3 primeros versículos lo siguiente. Miren, el lago de Genesaret es también conocido como el mar de Galilea o el mar de Tiberias. Cuando hablamos del mar de Galileas o el mar de Tiberias, estamos hablando del mar de Genesaret. Los pescadores eran como en un momento un grupo de personas que se dedican a pescar. Obvio, pastor, obvio que sí. Pero ellos realizaban el trabajo a ciertas horas, ¿listo? Porque el reflejo de la luz, o sea, lo hacían de noche porque el reflejo de la luz
permitía que los peces vieran. Entonces cuando lanzaban las redes ellos podían huir. Cuando terminaban, ellos lanzaban las redes, y las redes son parecidas a las atarrayas que se manejan ahora, solo que tienen las pesas igual, las tiran abiertas, y cuando cae abierta ella va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, y cuando alcanza cerca a la profundidad, o en la profundidad que tiene atrapado varios peces, la gente empieza a alar la cuerda. Las pesas que tienen los extremos, la atarraya, hace que se vaya recogiendo, y cuando ya está cerrado, ahora sí empiezan a levantarlo y salen los peces. Cuando esto pasaba, la red se podía enredar en algo de sedimento, una piedra, qué sé yo, quedaban algas enredadas también allí. Cuando lo sacaban, tenían que, aparte de alistar el pescado y meterlo en unos costales o baúles para ir a venderlos, tenían que empezar la otra parte a lavar las redes, y si se había atascado, a remendar. En esa labor estaban Simón Pedro, Jacobo y Juan, junto a sus otros amigos. Estaban en estas labores después de haber hecho una jornada laboral como cualquier otra. Pensaría uno, ¿para qué tiene de anormal eso? Y va llegando esa persona de quien ellos ya habían oído, de quienes ellos ya habían sabido, de quienes han hecho milagros dentro de su casa, y les pide un favor corto. Me prestas tu barco, yo voy unos cuantos metros hacia el agua y de ahí puedo predicar. Y ellos ven y encuentran que tienen dentro de algo que es típico de sus herramientas de trabajo, algo con lo que pueden bendecir, con lo que pueden servir, y ellos permiten, prestan y facilitan esos elementos para que el Señor Jesús pueda hacer la obra que está haciendo en ese instante. Y continúa en los versículos 4 en adelante, dice: cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia el agua más profunda y echa ahí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón, pero como tú me mandas, echaré las redes. Allí nos encontramos a un Pedro más bien incrédulo o desconfiando de lo que había pasado. Aclaremos esto. Jacobo y Juan son hijos de Zebedeo y les llaman el trueno, ¿no? Y Jesús los apoda a Juan y a Zebedeo los hijos del trueno. Según los estudios, al parecer Zebedeo tenía un temperamento fuerte y era un hombre cuya forma de hablar y cuya forma de expresar tal vez inspiraba respeto o temor, no sé, pero reciben. Y ellos están ahí, son gente que lleva mucho tiempo pescando, que conocen muy bien los horarios de pesca, que conocen muy bien los lugares de pesca. Yo hice la tarea, yo me puse a averiguar qué es lo que pasaba con eso. Resulta de que decía que cuando se va a pescar en sitios donde son muy cristalinos, procuran pescar en la noche porque la luz del día hace que se refleje el barco y algunos peces se atemorizan y huyen del lugar. Por eso pescan mejor de noche. Aparte es mucho más fresco y las ventas se hacían durante el día. Es para que el pescado no se fuese a dañar de un día al otro. Pescaban durante la noche, en la mañana los vendían, durante el día repartían el pescado a quienes lo iban a comprar y al siguiente día hacían lo mismo. También averigüé que en ciertos rincones por la parte geográfica del lago, donde crece las algas o cierto tipo de alimentos, es donde más se ubican los peces, ¿ya? Y entonces es mucho más fácil pescar, según leía yo, cerca de la orilla durante la noche, porque es donde los peces iban a comer. Jesús llega y les dice durante el día, en horas de la mañana, porque según eso ellos ya están lavando y recogiendo y mirando a ver si las redes necesitan ser remendadas. Ellos ya están en esa parte del trabajo, lo cual nos lleva a entender que hacía poco había amanecido. Y ellos estando allí en esa labor, en ese trabajo, y el Señor les dice: no, de día ponga la barca un poco más hacia lo hondo, en un área donde probablemente
creen los expertos, no hubiese posibilidad de que se pescara. Sin embargo, Pedro, Juan y Jacobo obedecen. Y Pedro da una frase, dice: bueno, Señor, yo estuve toda la noche. Allí sale ese yo sé lo que estoy haciendo, yo soy experto, yo me la he pasado pensando todo el día, toda la noche, prácticamente toda mi vida, con esto he mantenido a mi familia y no cogí nada. Pero usted me dice que vamos más para allá, ok, listo, vamos más para allá. En el versículo 6 dice así: así lo hicieron, y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Tremenda palabra. Miren, Pedro se muestra atemorizado con el milagro que está sucediendo. Dice: al ver esto, Pedro, Simón, cayó de rodillas delante de Jesús y dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Su primera reacción fue atemorizarse y reconocer que era tan pequeño en comparación con la grandeza de este hombre que acaba de llegar, que, como les digo, si ustedes leen los capítulos 2, 3 y 4, en el capítulo 1 de Lucas nos habla del nacimiento, en el capítulo 2 y 3 nos habla de ese crecimiento, de proceso de crecimiento cuando él va y está en el templo. En el versículo 3 nos habla del bautizo, en el versículo 4 nos habla de que ya tiene un grupo de personas, un grupo de amigos, y que va a la casa de Pedro. Cuando leemos Lucas, que va a la casa de Pedro y sana a la suegra de Pedro. Y luego Pedro tenía un conocimiento de Jesús, sabía que en él había algo especial. Pedro sabía y le reconocía como rabí, porque cuando llega, en algunas traducciones ustedes van a leer que él le llama maestro, le llama rabí. Cuando el Señor le dice que eche la red de pesca más al fondo. O sea, hay un reconocimiento de la autoridad de Jesús por parte de Pedro, pero no hay un entendimiento dentro de la grandeza. Tal vez hasta ese momento Pedro estaba interpretando que Jesús, tal vez en el momento estaba interpretando que Jesús era un hombre muy inteligente, muy sabio, y que se perfilaba como un rabí importantísimo dentro del núcleo. Pedro sabía que Jesús sanaba enfermos, Pedro sabía que Jesús echaba fuera demonios, pero él se maravillaba de que estuviese al tanto de una rutina diaria y que Jesús comprendiera la necesidad de Pedro. Y esto lo que nos demuestra es que a Dios no solo le interesa salvarnos, sino que también le interesa nuestra vida diaria. Por eso Él siempre nos observa, por eso Él siempre está en esa disposición de cuidarnos. Miren que cuando nosotros leemos este texto bíblico, cuando nosotros damos este texto bíblico, nosotros podemos entender algo. Cuando ustedes analizan la palabra pescador, la palabra pescador es una palabra del griego que suena así, tal cual, pescador, y quiere decir atrapar peces vivos. A eso se refiere. La palabra griego viene del griego, es tal cual, pescador, y traduce atrapar peces vivos. Entonces esto, lo que sugiere la palabra pescador es que es una acción permanente, ¿no? Es una acción continua. Y lo que les está diciendo el Señor a ellos es que lo que les está demostrando es que dentro del trabajo que están realizando hay un parecido, hay un paralelo con el que el Señor quiere que se haga en la vida del creyente. Nosotros hemos tenido dudas sobre las habilidades nuestras en distintos campos, y allí es donde va el tema. Nosotros utilizamos muchas excusas para servirle al Señor, y el Señor, con todo respeto, eso no aparece en la Biblia, yo creo que el Señor se burla, se ríe de las excusas que yo pongo
para decirle, no, Señor, yo creo que no voy a ser capaz. Mi esposa se molesta un poco cuando yo reconozco de que a mí las cosas para hacer cierto tipo de cosas se me dificulta mucho y requiero de un esfuerzo y de un entendimiento, porque hay cosas que yo no tengo la facilidad que tiene ella para leerlo, para entenderlo. A mí hay cosas que me cuestan, para mí hay cosas que son difíciles de realizar y que cuando yo lo expreso ella se ofusca, se molesta, porque usted es muy inteligente y está en capacidades. Listo. Nosotros también llegamos a ese punto en nuestra relación con el Señor. Nosotros muchas veces nos atemorizamos de lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas y hasta negamos esa posibilidad. Dice el versículo 8 en adelante: al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón Pedro. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Aquí lo que podemos analizar es que yo no sé si llamarlo excusa, yo no sé si llamarlo realismo, no sé, ustedes ayúdenme. Si pueden escribirlo ahorita en sus comentarios, por favor, háganlo. Yo noto que Pedro, que ya tiene una experiencia y que ya ha caminado, está hablando yo ya eché las redes. Al sitio donde estoy mandando no es un sitio común y correcto. Yo no creo que pase nada. Sin embargo, pues, yo he visto que usted hace cierto tipo de milagros, yo voy a intentarlo. Te insisto, yo no sé si es una excusa, yo no sé si es un pretexto, yo no sé si es experiencia, yo no sé si es realismo. Pero te quiero preguntar, ¿cuántas veces le has dado tú una respuesta parecida al Señor? En este momento voy a admitirlo, lo estoy viviendo. Mi anhelo es poder continuar con, si el Señor lo permite, claro, poder continuar con los procesos que se iniciaron en Suárez, Cauca, de plantar una iglesia. Pero hemos hecho varios intentos y no ha dado resultado. Lo hemos intentado y no lo hemos logrado. No, yo creo que es mejor dejar eso así y no volver. ¿Será esa la actitud que el Señor está pidiendo de nosotros? ¿Será que el Señor quiere que yo me rinda de esa manera y mejor no lo intente, mejor piense en otro lugar, en otro momento? Porque otros ya han ido y han intentado pescar allá y no han logrado nada. Tal vez estamos diciendo de que el tiempo no es apropiado, no es seguro. O que el sitio que estábamos, el barrio, no es tan pequeñito, eso no. O tal vez pensamos que si estuviéramos más formados, entonces hay que estudiar más, hay que entrar al seminario, y hay que hacer todo tipo de cosas. O no, ¿sabe qué? Tenemos que llevar un libro, un material, eso, el material. O no, pastor, y no que esa técnica, pues hay un poco de gente que llevó para allá, eso no, esa técnica no. Lo que necesitamos es, no sé, estar calificados para llevar las nuevas del Evangelio, podríamos estar diciendo ahora. Y ahí está el problema. Nosotros estamos más preocupados por el método, estamos más preocupados por la estrategia que por la obra del Señor, que por actuar en confianza de lo que el Señor ya ha hecho. Miren, todos esos elementos que los nombré son importantes, yo no voy a decir que no. El estar preparados, el tener un buen material, una técnica, una estrategia apropiada, que las personas que vayamos estemos calificados, sí, eso es importante, pero no es fundamental. Lo fundamental es que Cristo esté guiándonos y esté llevándonos a hacer. Miren, nosotros tenemos que recordar que Jesucristo es obediente y nosotros tenemos que ser obedientes a Él. El ser obedientes a Jesús es lo que hace la verdadera diferencia. Yo sé que usted en este momento está tal vez pensando en otro tipo de cosas, que yo no puedo porque estoy enfermo, es que yo ya casi ni puedo levantarme, es que a esta edad, es que yo no tengo la experiencia, es que si fulanito me acompañara, es que si tuviéramos el material, es que esa estrategia que llevamos. Sí, puede que esas razones sean importantes, pero no son fundamentales. Lo fundamental es la obediencia al Señor.
con don Emiliano Ibarwen, caballero a quien estimo muchísimo. Llegué yo a trabajar al colegio Américas Unidas, no como portero, sino que fue de hecho antes de entrar como portero, y tenía una gran curiosidad de ver cómo este señor estaba pescando. En ese instante yo estaba haciendo unas actividades recreativas para los que en ese momento estaban trabajando en el colegio Américas Unidas, y el pastor Milton se enredó el dedo con un anzuelo. Y yo cogí una herramienta, fui hasta donde don Emiliano, que tenía también partimos y quitamos, y yo noté que apenas le ayudamos al pastor Milton con lo que le pasaba en su mano, don Emiliano se fue y siguió pescando. Y llamaba la atención que don Emiliano fue exactamente al mismo lugar de siempre y llevaba ahí un buen rato. Yo recuerdo, y siendo don Emiliano un excelente pescador, todavía no había cogido nada. No sé quién fue que le hizo el comentario de que por qué no se iba para otro lado, y él me volvió a mirar, y con esa voz fuerte que tiene don Emiliano, soltó una carcajada y dijo: ¡ja! Como si uno todo el tiempo pescara apenas tira el anzuelo. A mí me gusta pescar, y yo me he ido a sitios donde tiro el anzuelo y no cojo nada. Hay días que tiro el anzuelo y la demora es que ese anzuelo caiga al agua y ¡pum!, cogió el pescado. Y yo me quedé pensando en esas palabras de don Emiliano, porque lo que él me está diciendo es que un verdadero pescador continúa tratando de pescar aunque el día no esté bueno. Esas fueron las palabras que don Emiliano y para mí han retumbado. Y esta semana, mientras escribía, mientras estudiaba, mientras leía, recordaba esa conversación acerca de don Emiliano. Miren, yo he tenido conversaciones con líderes de la iglesia donde me dicen: no, Alejandro, no, pastor, hemos tratado, inventamos esto y la gente no está viniendo. Las damas tal vez en algún momento se frustran porque hubiera un grupo grandote y ahorita hay como 2 o 3. Los varones me dicen: pastor, hay que llamar a los varones, mire que hay varones pero no nos reunimos. Y las personas que tal vez me están diciendo: no, pues es que estuvimos evangelizando, fuimos a tal parte, hicimos esto otro, el grupo de alabanza que tanto hemos querido y hemos intentado hacerlo, apenas está cogiendo forma, mismo algo pasa. Sí, eso es verdad, todo eso es verdad, pero eso no quiere decir que debemos desfallecer en el proceso. No quiere decir que debemos rendirnos. Es que en este momento no hay un grupo de jóvenes. No importa. Continuemos trabajando como si lo tuviéramos. Es que las alabanzas, no importa. Continúe tratando los micrófonos, continúe tratando los instrumentos como si hubiera grupo de alabanza. Es que lo del evangelismo no nos ha resultado, no importa. Continúe trabajando y continúe hablando y continúe agradeciendo, como si persona a la que usted llegue a los 2 segundos quiere bautizarse. No se rinda. Como diría don Emiliano, un buen pescador no se rinde, aunque no haya cogido nada, aunque no haya atrapado nada. Con nosotros que somos pescadores de hombres, unas veces tenemos éxito y en otras no, pero eso no debe decepcionarnos, eso no debe alejarnos del trabajo al cual el Señor nos ha llamado. Eso no debe impedir que continuemos esforzándonos en lograr que más personas lleguen a la iglesia. Además y sobre todo, no debemos olvidar que, como lo dice la palabra, muchos son los llamados y poquiticos los escogidos, pero sobre todo que quien convence de pecado es el Espíritu Santo, no somos ni tú ni yo. A veces uno no está ni en el momento, ni en las circunstancias apropiadas, o así nos sentimos. No importa lo que esté pasando, no importa que no te estén escuchando, siempre y cuando tú seas obediente al llamado al que el Señor te hizo. Siempre y cuando tú seas obediente a continuar predicando, exponiendo, hablando y llevando la palabra del Señor a esos rincones donde todavía no han llegado. Por eso hace un momento mi esposa decía que no tengan miedo de compartir el audio. Vean, los devocionales que estamos haciendo, no tenga problema, compártalos.
por favor, comparta todos y cada uno de los devocionales. Si a ustedes están llegando los devocionales que estamos mandando, compártalos, envíelos a todas las personas. Si usted está viendo, está reproduciendo este culto, ya sea en YouTube o lo está viendo en Facebook, no hay ningún problema, compártalo, hágalo, por favor. Nuestro llamado, y hay que entenderlo, no es a llenar la iglesia, nuestro llamado es llenar el cielo. Nuestro llamado no es a convertirnos en una iglesia rica y poderosa. Nuestro llamado es a convencer de pecado y de la necesidad del arrepentimiento. Las aguas que no producen ningún resultado, cuando nosotros estamos controlando, las aguas no producen ningún resultado cuando usted y yo controlamos la situación, cuando lo hacemos basados en nuestros cálculos, cuando lo hacemos basados en nuestras probabilidades. Esas aguas van a producir cuando nosotros sepamos confiar en el Señor. Traiga una red, traiga la red y láncela, pero láncela en obediencia al Dios del universo. Lance esa red en obediencia a Dios, lance esa red en obediencia al Padre y confíe que el Señor hará. Confíe en el que el Señor hará. No desmaye. Usted, hermanito, usted que tal vez está pasando por una situación difícil, está esperando que las cosas se acomoden un poco para poder hablar del Señor. Recuerde que la iglesia creció más en las épocas de dificultad, en las épocas de mayor persecución. Las épocas de mayor persecución para la iglesia primitiva fue cuando se presentó un mayor crecimiento. Cuando el Evangelio llega a Colombia, a principios del siglo XX, hay una persecución, porque se supone que Colombia era el país del Sagrado Corazón, que quemaban las iglesias y quemaban las casas de los pastores con la familia adentro. En los pueblos y en las ciudades eran expulsados, y fue cuando la iglesia más creció también en este país. No tenga miedo, no se atemorice por lo que parece que el Señor va a hacer, y recuerde, como diría don Emiliano Ibargüen, que a veces uno no siempre pesca al primer intento. Curiosamente, después de que ese señor me habló, que era ya despuesito del almuerzo, curiosamente se sacó unos peces, unos pescadotes de ese lago, que entendí. Él toda la mañana estuvo intentándolo, él ni jugó con nosotros. Yo me dije, bueno, usted se acuerda, usted ni jugó con nosotros, porque usted estaba pescando, y durante ese lapso no pescó. Después que nos reímos de cómo el pastor Milton se había enredado con eso, después de que usted se sonrió con el comentario que le hicieron, recuerda, cogió unos peces grandes, bonitos. Confiemos en el Señor y tengamos presente eso. A veces el primer intento no lo vamos a lograr, pero eso no quiere decir que tengamos derecho a rendirnos. Amado Dios y Padre Celestial, a ti sea la gloria, Señor. A ti sea la honra. Alabado y glorificado eres tú, Rey de Reyes y Señor de Señores. Tu amor se manifiesta en nuestras vidas, Padre Celestial. Y nosotros, Señor, confiamos, Padre, en que tu obra, Señor, en que tu decisión es la mejor para nosotros, es la mejor para nuestra vida, Señor, es la mejor para la iglesia. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Prepáranos, soberano Rey, para llevar tu palabra a aquellos rincones donde todavía no se ha predicado tu nombre, o se ha predicado pero no hay un convencimiento, Señor. Te pedimos y te suplicamos, Padre Celestial, que nos llenes de tu amor y de tu misericordia, que nos permitas, Padre Santo, hacer las cosas de tal manera que te honren y te glorifiquen a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Saludes a toda la familia de la Iglesia Filadelfia, que el Señor los bendiga. Adiós.